Segunda parte del informe de Papel Prensa. El plan estaba armado, el pacto a punto de sellarse. Los diarios involucrados en la operación Papel Prensa decidieron jugar fuerte. Los principales diarios de la época se reunieron en la sede de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina, ADEPA, el 10 de noviembre de 1976 para celebrar la creación del monopolio de la prensa. Estuvieron un joven Héctor Manieto y el abogado Bernardo Sofovich, de Clarín, Bartolomé Mitre, por La Nación, Patricio Peralta Ramos y Lautaro Lainio, de La Razón, y las autoridades de ADEPA. El diario La Nación de ese día justifica la operación Papel Prensa. Múltiples circunstancias decidieron la ventaja de esta operación, con beneficio para intereses de la República. Llamado caso Greiber es algo importante, trascendente, espectacular, es una parte de un todo al cual nos hemos de referir luego en particular, que es la subversión, porque el caso Greiber es un caso de subversión. El 19 de abril de 1977, en una arenga ante periodistas, el dictador Jorge Rafael Videla anunciaba que el régimen militar tenía en su poder a buena parte de la familia Greiber. Isidoro Miguel Greiber, Lidia Elba Papaleo. Acá hubo un delito de lesa humanidad, acá se poseyó la vida de una familia, se destruyó la vida de mucha gente. Y todo esto, yo ya no quiero entrar más en la cosa del dramatismo, que sin duda lo es y lo existió y es así, de las torturas, todo lo que pasó, pero ¿qué más podemos decir? Eso está demostrado. El año pasado se quebró una de las personas del grupo que nos torturaba, del grupo de Camps, sí. Y rompieron esta persona, que se llama Alberto Cosani, rompió el pacto de silencio y reconoció que tuvo órdenes. ¿De quiénes recibieron las órdenes? ¿Cómo recibieron para torturarnos? Se sostuvo que había un plan originario, a mi criterio, que disponía en forma maquiavélica que los tres diarios tenían la vocación de apoderarse de Papel Prensa. Como relata Camps en su libro El poder de las sombras, la persecución contra los Greiber fue iniciada por él mismo y por el genocida Suárez Mason. El motivo, arrebatarles todos sus bienes y especialmente apoderarse de Papel Prensa. Además conocí a Camps, yo no tuve mucha fortuna, tuve que conocerlo. Lo conocí en un lugar de tortura cuando me estaban torturando y nos sacaron, después de torturarme, estaba acá vestido de coronel, un psicópata acá, un enfermo mental, un mesiánico, y hacía interrogatorios porque hay que centrar, en el caso de Greiber, una enorme carga de antisemitismo. El plan de Clarín, a través de Héctor Manieto, era contar con una planta propia para la fabricación de papel para diario. Al verse frustrada la idea original, decidió buscar otros socios. El diario La Nación, con Bartolomé Mitre a la cabeza, y el diario La Prensa. Tras el golpe militar de 1976, comenzó a gestarse el pacto para quedarse con Papel Prensa. Como bien cuenta el general Villarreal, mano derecha de Videla, la Junta Militar estaba dividida sobre a quién entregar la empresa. Cuando se forma este consorcio de Clarín, La Nación y La Razón, empezó Macera a poner obstáculos. Entonces, un día le digo, vean, esta es la única manera de terminar. Evidentemente, el candidato de Macera es Trozo. Entonces, ¿por qué no utiliza usted la misma forma de Macera? ¿Cómo? En la reunión, dígale, muy bien, vos no estás de acuerdo con él, pero desde ya te digo
que el señor trozo es mala palabra para el ejército, porque esta era la terminología que usaba Macera. Y Videla volvió encantado esa noche. Es mala palabra para el ejército, se acabó la discusión y se aprobó de una vez por todas este otro tema. Mientras la dictadura hacía su parte, el propio Mañeto lideró las negociaciones con los familiares de Graiber, a quienes extorsionó para la venta de acciones. Es decir, para mí Mañeto es tan amenazante hoy como antes. ¿Por qué? Porque tiene el mismo poder que tenía o más. Una nota que dice en página 12, donde yo dije, Lidia Papaleo dice la verdad. En diciembre de aquel año, a través del acta número 14, la Junta Militar blanqueó la situación. Un documento exclusivo al que accedió C5N, de carácter secreto, advertía el compromiso de asumir los riesgos y consecuencias de las posibles acciones judiciales que pudieran ocasionarse con motivo de la compra de las acciones de Papel Prensa, Sociedad Anónima. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento. A pesar de haber blanqueado la situación hacia la opinión pública, los problemas internos continuaban. Una parte del ejército se oponía a la decisión de la Junta de hacerse de Papel Prensa. Pero el propio Mañeto, según consta en su biografía autorizada, logró una reunión en el edificio Libertador con un nutrido grupo de oficiales del ejército y durante 2 horas respondió las objeciones. Casi sobreactuó para tocar la fibra nacionalista de los uniformados, pero siempre creyó que este encuentro sirvió para apuntalar a los sectores del gobierno militar que defendían a Papel Prensa. Bueno, Luis Alén, este documento ya está presentado ante la justicia. Hay novedades, ¿no? Sí, hay novedades. Por un lado, el juez Ercolini, que sigue con la instrucción de la causa, le ha pedido a Guillermo Gainza Paz y a Raimundo Juan Pío Podestá, que era el secretario de Desarrollo Industrial de Martínez de Hoz, que designen defensores y constituyan domicilio. Ya también, a raíz de la presentación del video, le ha pedido a C5N, esto todavía no les debe haber llegado el pedido oficial, pero está en curso, que aporten el video original que ustedes han ido presentando, ¿no? Esto ahora, ¿qué significa que el juez Ercolini haya pedido a estas 2 personas? ¿Qué en el engranaje de toda esta operación, qué papel cumplían esas 2 personas? Acá Gainza Paz, que a pesar de ser de la familia que fue propietaria del diario La Prensa, no estaba trabajando con esa familia, sino como una especie de intermediario, fue el que acercó a las partes en esto de la compra, ¿no? Y Raimundo Juan Pío Podestá, como secretario de Desarrollo Industrial, es la persona que les dice específicamente a Miguel de Anchorena, que era el abogado de los Graiber, que estaban obligados a venderle por decisión de la Junta Papel Prensa a los diarios y que el grupo debía desaparecer, ¿no? Esto, claro, es toda una estrategia conjunta en lo que efectivamente había internas en la Junta. Esto no es una novedad, la interna entre Macera y Videla, que se saldó con el grupo de Videla y Martínez de Hoz, negociando con Mañeto, que a partir de ahí es la persona que toma preponderancia también interna en Clarín, ¿no? Y además está esta convocatoria para el mes de mayo de la Cámara Federal. Claro, el ¿no? 21 de mayo la Cámara fijó audiencia para que las partes expongamos los motivos por los cuales queremos que sean citados a prestar declaración indagatoria, como lo pidió el fiscal en su momento, como lo había pedido la querella en reiteradas oportunidades. Antes de eso, la Cámara va a tener que resolver la excusación la recusación, mejor dicho, que planteamos nosotros respecto al fiscal Moldes, y bueno, veremos si avanza definitivamente, ¿no? Eduardo Sayé, cuando usted escucha, ve estos testimonios, lo asemeja mucho a su caso, a lo que le pasó a usted. Totalmente. Es calcado de mi caso, con la única diferencia que a Graiber lo mataron y yo pude salvarme negociando mi vida con mis secuestradores, que eran los parapoliciales, y pude dar esta batalla estos 35 años y sacar a la luz una cantidad de hechos delictivos de la época de Martínez de Hoz, porque no fui el único empresario
al que persiguió la dictadura. De la dictadura a quien persiguió. Recuérdele a la gente... Lo que pasa es que fui el único que pudo estos 35 años sostener esta lucha, pero recuerde, gracias también al apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos en nombre del Estado Nacional. Recuerda a la gente de que era propietario usted y que le arrebató la dictadura. Claro, lo que pasa es que también le tengo que contar, de alguna manera, cómo un joven de 37 años en aquel momento, en el año 75, pone un banco de inversión. Bueno, pero también lo acusaban de eso a Greiber. ¿Qué edad tenía Greiber? La misma edad, prácticamente. Exactamente. Y si yo les muestro mi foto que yo tenía con barba, en aquella época, con el mismo tipo de barba, éramos idénticos, David Greiber y yo, hasta en eso. Le cuestionaban a Greiber que era un joven con demasiada posesión. A usted también le cuestionaban lo mismo. Me cuestionaban lo mismo. Y yo... Mi banco, ¿y usted era financista de Montoneros como le acusaban a Greiber? Voy a ser financista de Montoneros cuando en mi banco, en el directorio de mi banco, estaban Bernardo Greenspoon, que luego fue ministro de Economía de Alfonsín, el presidente de la Bolsa de Comercio era director de mi banco. ¿Eso es de la época? Eso es de la época, ese es el directorio de la época. Dos generales recuerde. Banco Latinoamericano de Inversión. El general Yo era el presidente del banco. El general Chescota, que había sido secretario de Industria, era director del banco. Este señor de acá es Sebastián Pérez Torkins, era el presidente de la Bolsa de Comercio. ¿Y por qué se parece? ¿A usted le parece? Además que no, pero yo se lo pregunto porque de eso lo acusaban a Greiber. Ah, claro. No bueno, es que a usted, pero digo, en mi caso, a Greiber lo acusaban de que tenía mucha plata porque Montonero lo financiaba. Digo, ¿y a usted también lo acusarían de lo mismo? Sí. ¿Por qué lo perseguían? Porque tenía en el tesoro de mi banco, con un préstamo que le di a Austral, las acciones controlantes de Austral Líneas Aéreas. Hubo solamente dos empresas que se estatizaron en la época de Martínez Dios, la Ítalo y Austral Líneas Aéreas. El negociado de Austral fue doblemente mayor que la Ítalo. Le chuparon al Estado 300 millones de dólares en préstamos y le devolvieron la empresa quebrada al Estado en una estatización, con lo cual se llevaron los accionistas de Austral 600 millones de dólares, mucho más que la Ítalo, pero las acciones estaban en mi banco, caucionadas en el paquete controlante de Austral. Cuando me secuestran y me torturan y me piden que confiese algún delito inexistente, era para poder justificar la liquidación del banco. Lo mismo que hicieron con los Greiber. Lo mismo que hicieron con los Greiber, exactamente igual lo mismo. Además, ojo, también soy judío. Esto era otro elemento. Era elemento antisemita totalmente. Total. ¿Me permiten? Hacemos una pausa que está muy interesante porque miren las similitudes, ¿no? De hechos que están saliendo ahora. Y todavía hay una decisión judicial que ahora le vamos a preguntar que está próxima a salir al doctor Eduardo Valle.